Buenos días a todos, bienvenidos a la casa del Señor. Es un gozo esta mañana estar acá en la iglesia, de vuelta de haber estado en el concilio de la casa del Señor con nuestros pastores fundadores, pastor Mauricio principal, su esposa, todos los pastores, todo lo que el Señor está haciendo a nivel nacional y afuera, en el extranjero. Precioso lo que el Señor está haciendo, escuchar tantos testimonios, ver la gloria de Dios manifestada en cada iglesia, con los niños, los jóvenes, situaciones que están pasando, en fin, precioso. Vengo realmente muy renovado, con mucho gozo, compartir tantas cosas que el Señor está haciendo. Y hoy día vamos a concluir con este gran tema que estamos compartiendo de la adoración que agrada y reconoce al Señor. Y vamos a hacer un breve repaso y empezamos diciendo que la adoración constituye acciones y actitud. Y esas acciones y esas actitudes reverencian y honran la dignidad, la presencia y la gloria de Dios. Por lo tanto, la adoración, amados, se centra en el Señor. Él es el centro de toda adoración, de toda honra, de toda alabanza, y no el hombre. Él es lo más importante en nuestras vidas. También definimos en el griego la palabra adoración, proskuneo, y significa adorar, rendir culto. Y eso implica una adoración al Señor. También busca postrarse ante el Dios y reconocer todopoderoso. Luego vimos la opinión del apóstol Pablo y él cómo animaba a la iglesia en esa época a alabar, a adorar al Señor. Y él hacía una invitación al apóstol Pablo a que todas las naciones, en Efesios 1, 3, 6 al 12. También vimos que el apóstol Santiago exhortaba a la iglesia a alabar, a adorar al Señor. Porque dijimos que la adoración va muy ligada de la alabanza a Dios. Va muy de la mano. Pero cada una tiene su profundidad, tiene su fundamento, su verdad, y cada una se complementan. También vimos las principales funciones de los ángeles, ¿se acuerdan? Que los ángeles tenían una participación en la alabanza, en la adoración a Dios. Luego seguimos hablando de cómo las formas diversas que tenemos de adorar, alabar a Dios. Y vimos que la iglesia, tanto cuando estamos en el cuerpo, acá en familia, se produce cuando adoramos a Dios y exaltamos su nombre. La presencia de Dios baja y nos llena y toca nuestro corazón, como hoy día me pasó a mí. Uno no puede limitar a la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios, cuando uno está adorando al Señor. Es decir, yo lo adoro y que Él haga lo que sea necesario en ese momento de intimidad con Él.
Después compartimos algunos principios clave que rigen la adoración cristiana. Y vimos que la verdadera adoración tiene lugar en espíritu y verdad. Es decir, los que buscan al Señor con absoluta sinceridad. Y no tiene que ver si estamos bien o nos sentimos mal, porque hay momentos buenos y momentos complejos, momentos difíciles, pero el aliento del Señor es que podamos adorarlo en tiempos complejos, en tiempos difíciles, pero también en tiempos de gozo, y gozarnos con Él en adoración. Luego también vimos algunas claves que daba el Señor para la adoración. Y una de las claves importantes tener clara es que cuando nos acercamos al Señor para adorarlo, servirlo, amarlo, tenemos que tener algo muy claro, que es que si hemos hecho algo que no agrada al Señor, es arrepentirnos. O sea, nuestra confesión de pecado al Señor es necesaria, siempre. Y no tenemos que darle lugar a las tinieblas que siempre maquinan en nuestro corazón o en nuestra mente y nos dicen, si no has hecho tanto daño, o no pasaste a llevar a nadie. Y eso es el engaño a las tinieblas. Por eso es tan importante en la confesión. Porque en esa confesión volvemos a esa santidad, volvemos a estar en orden con el Señor, volvemos a estar caminando por el camino angosto que hemos hablado, ¿no es cierto? No en un camino ancho, sino que este camino angosto requiere también de parte nuestra ciertas decisiones, ¿no es cierto? Y que a veces no son fáciles. Y a veces nos llevan también a enfrentar ciertas situaciones, incluso familiares. Es bien interesante este tema de la adoración, es bien precioso y es muy especial porque Dios pide de nosotros adoración. Dios pide nuestra cercanía con Él. Dios quiere que los niños lo alaben, que los niños, que los adolescentes lo adoren. Él se goza y Él espera desde los niños más pequeños que hablábamos en el concilio, lo precioso que son los niños, lo importante que son ellos, y darle el lugar que se merecen. No porque sean pequeños, no son tan importantes, lo son muy importantes en la iglesia. Y son partes de la iglesia. Y amamos a los niños, amamos a nuestros hijos, amamos a los nietos, los que son abuelos, ¿no es cierto? Amamos a nuestros sobrinos. Para el Señor también son importantes los niños. Hoy día vamos a ver y vamos a concluir con este gran tema, las bendiciones de Dios para los verdaderos adoradores. Hoy día vamos a ver qué bendiciones tiene el Señor, qué promesas tiene el Señor. Gracias, Claudia. ¿Qué promesas tiene el Señor para nosotros cuando nosotros buscamos esa adoración, buscamos esa
ese todo para Él, ese momento que es tan especial que debemos tener como creyentes. Que es necesario a veces apartarnos. Es necesario estar solo un momento y no solamente orar, que hemos visto que la oración es tan importante, pero tener esa adoración al Señor, ese momento de intimidad con Él, ese momento en la iglesia donde tenemos la oportunidad de adorarlo con libertad, con gozo. Entonces, cuando tiene lugar esta verdadera adoración, Dios tiene reservado muchas bendiciones. Y vamos a ver algunas de ellas para nosotros como creyentes y para su iglesia. Primero, vamos a ver algunas de estas bendiciones. Y con esto hoy día concluimos este gran tema. Primero, Él promete estar en medio nuestro. Mateo 18, 20. 18, 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados, reunidos en mi nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, precioso porque es una promesa que el Señor nos da y que Él dice que Él va a estar ahí en ese momento. Imagínense, amados, Dios, el creador del universo, se acerca para estar con nosotros. ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Qué precioso! Nos debemos sentir muy orgullosos de nuestro Dios. Como Él, viendo que somos fallidos, caídos, a pesar de eso, Él se acerca a nosotros y está con nosotros. Hermoso. Entonces, Él promete estar en medio nuestro. Y también promete sentarse y cenar con nosotros. Apocalipsis 3:20. Dice, palabras de Jesucristo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta del corazón, entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo. Qué precioso, ¿no es cierto? Qué hermosa la palabra del Señor. Realmente yo escucho esto y me gozo porque uno a veces está en situaciones, ¿no es cierto? A veces enfrentamos situaciones complejas. Y yo creo que el Señor lo que más quiere es que nos acerquemos a Él. Y Él está como con los brazos abiertos esperándonos. Y está, acércate a mí, yo voy a estar ahí y cenaré contigo, estaré contigo, te ayudaré, te levantaré. Yo te amo, dice el Señor. Tú me buscas y yo voy a estar ahí contigo. Tú me adoras y yo voy a cenar contigo. No estás solo, no te voy a abandonar. Porque el Señor es fiel, fiel de fieles. Él no es como nosotros, Él es único. Dios eterno, Dios fiel. Segundo, Él nos cubre con su gloria. Oh, son tantos beneficios, son tantas bendiciones. Viendo esto, hoy día yo voy a hablar algunas cosas nomás, pero hay mucha información, hay mucha palabra de Dios, hay mucha promesa. Hoy día vamos a ver algunas de ellas. Él entonces nos cubre con su gloria. Éxodo 40. Vamos a retroceder ahora al Antiguo Testamento. Dice así,
Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Dios, la gloria de Jehová, llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión. Amados, el tabernáculo representa la iglesia, representa un lugar santo, representa el lugar donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mora, se manifiestan y está en la iglesia. Por eso la iglesia es tan importante. Por eso, y cuando uno va profundizando esto y captando la importancia de lo que es también la iglesia, Dios en la iglesia no solo nos habla con la prédica, sino que su presencia nos ministra, su presencia nos cubre y dice, su presencia nos cubre con su gloria. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube, la presencia, estaba sobre él. Santo, claro, la santidad de Dios, la presencia y la gloria. Y ahí dice, y la gloria de Jehová lo llenaba. Amados, cuando estamos acá, la gloria de Dios nos llena. Y uno tiene que recibirla y anhelarla. Porque cuando uno adora a Dios y entra en ese momento de intimidad con Dios, y estamos ahí alabando y podemos estar a lo mejor saltando con gozo, aplaudiendo, maravilloso, y de repente empieza a descender su presencia. Y su gloria, como Moisés la experimentó, también es para nosotros. También es para nosotros. Entonces, Él nos cubre con su gloria. Y su gloria también implica restauración. Implica su amor. Anda aquí un niño precioso dando vueltas, así que ni un problema. Que esté aquí nomás, que se goce. Gracias, Señor, por ellos. Tercero, Él nos llena con su paz. Qué importante la paz, ¿no es cierto? ¿Es importante la paz? Tener paz. Porque a veces estamos con tantas cosas, ¿no es cierto, Claudio? Trabajo, que esto, la tensión. Ahí de repente, a veces se levanta la ansiedad, las preocupaciones, los afanes, las relaciones, en fin. El día a día no es fácil, amado. Para nadie, para mí tampoco. Pero cuando uno está con el Señor, hay una diferencia. Cuando uno parte el día dándole la gloria al Señor, estando 10, 20 minutos, 30 minutos, una hora, lo que sea con el Señor, pero tener un tiempo precioso con Él, su paz nos llena. Salmo 29:11. Yo me alegraré, dice. 29:11. Sí, 29:11. Perdón. Salmos. Quizá no hay problema, está la Biblia, así que 29:11. Dice: Jehová, el Señor, dará poder a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? La iglesia, nosotros, los niños, los adolescentes, la familia. Nosotros somos su pueblo. Y dice: Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Con su paz. Y el Señor dice: yo doy la paz, no la que el mundo da.
La paz que nos da el Señor no tiene que ver con la paz del mundo. El mundo no nos da paz, amados. No hay comparación. La paz de Dios no tiene que ver con este mundo. Su paz es espiritual, su paz es real, es concreta, su paz es profunda, su paz nos da tranquilidad en momentos complejos. Y acá, este salmo y esta escritura que acabo de leer, la dio el rey David. ¿Cuánto el rey David ansiaba su paz? Porque habían guerra, habían situaciones, y el rey David buscaba a Dios para que Dios lo avalara, lo ayudara, pero también buscaba su paz, porque había momentos complejos también en su vida, y él como rey anhelaba esa paz. ¿Cuánto más también nosotros como creyentes? Así que cuando lo adoramos, cuando lo alabamos, recibimos su paz. Cuarto, Él nos llena con gozo. Nos llena con gozo. Nos llena con alegría. Vamos de nuevo al Salmo 122, 1 y 2. Dice, miren lo que dice 122. David también escribió estas palabras, el rey David. Yo, dice el rey David, me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Amados, el Señor, cuando estamos en su iglesia nuevamente, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos donde estemos con Él en su presencia, Él nos promete llenar con gozo. Y ese gozo tiene que ver también con una paz interior. No tiene que ver con el estar como con la sonrisa. No, es con algo interior que da una estabilidad. Tiene que ver con eso. ¿Sí? Confianza. Claro, confianza. Nos da paz en esos tiempos de turbulencia que todos hemos pasado, que todos hemos vivido. Quizá algunos están viviendo tiempos difíciles. Pero el Señor promete llenarnos con su paz. Cuarto, con su gozo, su alegría. Hoy día en la mañana nomás estaba repasando y todo después del viaje y me acordé una alabanza de la casa del Señor y que justamente está en Nehemías. Y se acuerdan de esa alabanza que dice: el gozo del Señor mi fortaleza es, si se alegra en mí. Me dan ganas de alabar. Nos ponemos a alabar ahora. Y yo decía, esto es una escritura, porque uno que conoce la casa del Señor, conoce a nuestros pastores fundadores, al pastor Mauricio y a los encargados de alabanza, cuán importante cuando alabamos al Señor, todo sea parte de la palabra de Dios. No una cosa que esas como de repente que uno escucha, a veces puede escuchar por alguna razón alguna alabanza de otro lugar y bien romántica, bien bonita, pero, y lo he dicho en otras ocasiones, como uno no sabe si le está hablando la persona a un hombre, una mujer, le está hablando al Señor, ¿a quién? Porque no nombran a Jesús. Y no está en la Escritura. Llama la atención eso. Por eso hay que tener también ojo con lo que escuchamos. Y
Y en Nehemías 8:10 dice esta palabra. Yo no se la entregué a Ana porque el Señor me lo dio ahora en la mañana. Y dice, Nehemías 8:10, dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Jehová es vuestra fortaleza. Así que gracias, Señor, por ese gozo que realmente es nuestra fortaleza. Es nuestra fortaleza. Su gozo, su alegría. Hemos experimentado esto, ¿no es cierto? ¿Ustedes han experimentado la alegría del Señor en sus vidas? Sí. ¿Dónde usted también ha experimentado de repente está en la presencia de Dios, está en la iglesia y se siente alegre? ¿Sí? Yo también. Yo también me siento alegre cuando los veo, cuando los abrazo, cuando los miro. Me gozo con ustedes porque los amo y porque Dios los ama. Y ahí está la alegría. Por eso cuando llegó Claudio con Ani y la familia, ¡qué rico verlo! Abrazarlo al tiro. Y claro, y me encanta eso, la sorpresa, Claudio. Ya nos estás dando sorpresa y eso está muy bueno. La verdad que es realmente un gozo, una alegría muy grande. Así que gracias, Señor, por ustedes. Y en quinto y último lugar, el Señor promete llenarnos con su Espíritu Santo. Y nos promete llenarnos de valor. Y esto tiene que ver con las fuerzas de Dios, con la renovación del Espíritu Santo en nuestras vidas, de su llenura, de su presencia, de su gloria manifestada, porque el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestras emociones, en todo nuestro ser. Es el Espíritu Santo que está en medio nuestro y en cada uno de ustedes. Vamos a Hechos 4:31. Ya estamos terminando este ciclo de enseñanza. Ahí está la escritura, yo sé que está ahí la escritura, pero quería ver algo. Hechos 4:31, el apóstol Lucas escribe estas palabras. El apóstol Lucas, llamado también el médico amado. Qué lindo. Era médico. Y el Espíritu Santo inspiró a Lucas y él escribía a hombres de Dios que estaban trabajando en la obra, como a Teófilo, con el fin de satisfacer las necesidades de la iglesia en ciertas inquietudes que habían. Y el apóstol Lucas habla esta palabra a ellos. Y él habla y dice: cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló. O sea, imaginémonos, estamos acá y de repente un temblor. A lo mejor nos podemos tal vez asustar algunos, otros, ¿qué pasa? Que viene, pero es la presencia del Señor. Y dice, congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, esta es una evidencia súper importante en la vida del creyente, que en nuestras vidas y en la vida de los adolescentes, jóvenes, niños,
la presencia del Espíritu Santo está dispuesta para recibir. El Espíritu Santo está dispuesto a llenarnos, a que recibamos de Él y seamos, como dice Lucas, el apóstol, dice, sean llenos del Espíritu Santo, pero también sean llenos de nuevo. O sea, es decir, sean refrescados, sean restaurados, sean... porque ayer, por ejemplo, en un momento, yo me sentía un poco agotado por los viajes, en fin, que uno no es un jovencito, ya los años van, pero está ese gozo, está la presencia de Dios, y en un momento me subí al bus y le dije a Simone y Paula, y chao, y me sentí como renovado nuevamente, como wow, y era como un tiempo como para relajarme ya, y ya como un tuto, ¿no? Pero me sentí como ese renuevo, esa como la presencia del Espíritu Santo que como que me levantó y empecé como, gracias Señor, empecé en el bus y todo, precioso, y era la presencia del Espíritu Santo, como nos pasa y les pasa a ustedes, ¿no es cierto? Y con esto el Espíritu Santo es un tema apasionante, la presencia del Espíritu Santo. Es conmovedor, es tan llenador el ministerio del Espíritu Santo. Por eso cuando estamos en la iglesia, siempre estar atento al Espíritu Santo, siempre adorando al Espíritu Santo. Nosotros, así como amamos a Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, que dio su vida por nosotros, también adoramos al Padre, porque es nuestro Padre bueno, nuestro Padre cercano, nuestro Padre amado. El Espíritu Santo también tiene la misma importancia. Y el Espíritu Santo es la vida en la iglesia. Él es el que nos despierta, Él es el que nos levanta, Él es el que nos transforma, Él es el que nos llena de nueva fuerza, nos renueva. Como dice Lucas, nos da de nuevo, nos despierta, nos anima cuando a veces estamos súper cansados. Y decimos, no sé, yo pienso un poco en Ani, 2 hijos pequeños, ¿no es cierto? Perdón que lo diga, pero y yo veo de repente, la veo, y ahí está con gozo y recibe, y el Señor, porque el Espíritu Santo los renueva como familia, los protege, los cuida, y a pesar de lo que estén pasando, ahí está el Señor con nosotros. Así que fueron todos llenos del Espíritu Santo, es decir, fueron todos investidos de poder. El Señor dice que Él derramará su Espíritu, derramaré mi Espíritu. Y ahí recibimos, cuando habla también, cayó el Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés también. ¿Se recuerdan? Y habían, como relata el libro también de Hechos, y había lenguas de fuego, dice la palabra, y estaban todos unánimes juntos. Y eso produjo que de repente el Espíritu Santo, ya se había ido Jesucristo al cielo, había ascendido a los cielos, y Él había prometido que todos iban a recibir el poder de Dios, el Espíritu Santo. Y ahí viene el Espíritu Santo y cae sobre los cristianos de esa época, la iglesia primitiva, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en lengua, y había poder, había gozo, había gloria, y eso se dice,
investió, ¿lo habían dicho? Investió a los apóstoles para poder predicar el Espíritu Santo, hacer milagros y a predicar, porque los apóstoles decían, se va el Señor y ¿qué vamos a hacer? Estaban preocupados porque lo iba a dejar el Señor, que había compartido con ellos, y el Señor le había dado tantas cosas preciosas y hermosas y habían recibido tanto del Señor, y el Señor les dice, me tengo que ir y voy a dar mi vida por ustedes, mi vida por ustedes, pero enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, para que esté con vosotros y en vosotros. Y ahí la iglesia fue, y los apóstoles, y todos los cristianos de esa época, los creyentes, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y ahí empezó el ministerio de los discípulos. Y ahí el Evangelio empezó a predicarse y expandirse. Por eso el apóstol Pablo es un referente tan grande para nosotros como creyentes. Porque el apóstol Pablo no solamente fue lleno del Espíritu Santo, sino que fue el apóstol que levantaba la iglesia en sus viajes, que llevó el Evangelio a los gentiles, a nosotros, a los no judíos de esa época. Porque nosotros somos los gentiles. Y el apóstol Pablo llegó a diferentes continentes. Viajaba, se esforzaba. Y era perseguido. Estuvo en la cárcel. Hizo sus cartas en la cárcel. Tomado injustamente. Todo para la causa de Jesucristo. Qué ejemplo tan notable, como por eso el apóstol Pablo es un gran referente para la iglesia primitiva, para nosotros, en esta época, en estos tiempos. El apóstol Pablo, un hombre guiado, lleno del Espíritu Santo, que predicaba con poder, levantaba iglesia, levantaba discípulos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Y él podía hacer todo con poder. Pero también recordemos el aguijón. ¿Se acuerdan del aguijón? El apóstol Pablo, el pastor Tomás lo mencionó en una enseñanza que hizo, y hablaba este aguijón que a veces incluso uno como creyente puede sentir que hay algo ahí que está claro, en medio, pero a pesar de eso, el apóstol Pablo se tomaba el Espíritu Santo, corría con el Espíritu Santo, predicaba con el Espíritu Santo. Así que gracias, Señor. Gracias, Señor. Concluimos entonces con este gran tema y damos gracias al Señor por lo